Gracias porque tú eres el que hace posible que podamos mantenernos en este lugar. Gracias porque tú eres el que hace posible que vengan personas interesadas en predicarnos tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por ese alimento que nos traes este día. Bendícenos grandemente, espiritualmente. Su gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Gracias, Señor. Por eso. Que el Señor Jesús continúe bendiciendo la vida de cada uno de nosotros. Y creemos que si hemos salido a buscar al Señor en un momento de crisis, en un momento de problemas, es porque el Espíritu Santo nos guió a Él. Amén. El Señor Jesús dice, nadie puede venir a mí a menos que el Padre lo traiga. Aleluya. De modo que debemos sentirnos contentos en esta mañana, en este nuevo día, de que Dios se dignó mirar hacia abajo y nos vio perdidos en el pecado. Nos contempló completamente destruidos en esta tierra. Por cualquier circunstancia que fuera la que llevó al individuo al pecado, cuando hablo de pecado hablo de estados en que se degenera un poquito el hombre y abusa de su vida normal. En esos momentos es cuando la misericordia de Dios se extiende sobre nosotros. Hace 5 o 6 días, ligeramente, de manera ligera, hace 5 o 6 días, oí hablar de un centro de rehabilitación y la persona que conversaba conmigo sobre el centro de rehabilitación, yo le dije inmediatamente, y podemos ir a visitarlos. La persona me dijo, posiblemente en el próximo viaje cuando el invierno pase, hermano Engel, porque en invierno es difícil entrar allí. Y ciertamente el invierno entorpece las entradas a ciertos pueblos, a ciertos lugares, pero Dios, que es grande y misericordioso, Amén. en sus pensamientos, antes que el mundo fuera hecho, ya había visto este día y nos había visto a todos reunidos en este lugar. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Y cuando ayer se me informó que veníamos a visitar unos hermanos, no pude entender bien y pensé que eran otros hermanos de otro lugar con los cuales ya habíamos hablado por teléfono. Y que le había pedido yo al Señor, básicamente, que en mi próximo viaje también quería conocer a esos hermanos. Porque una de las
necesidades más grandes que debe haber en un cristiano es querer siempre ir a conocer a sus hermanos. Amén. Ese fue el desespero de Jesús, siendo la palabra, estando con la palabra, como dice Juan 1:1, él deseaba el momento de poder descender del cielo y llegar a la tierra. ¿Con qué propósito? Con el propósito de conocer y de llamar a sus hermanos. Ese mismo deseo es el que debe estar sinceramente en el corazón de cualquier creyente del Señor. Estamos orando a ver si regresamos en el mes de enero, si el Señor lo permite. Estoy seguro que el Señor va a concederlo. Porque en el lugar donde estamos hemos encontrado mucha hambre. Ciertamente hay una iglesia cada 3 cuadras. Pero la cantidad de iglesias en una ciudad no significa que la gente realmente está calmando su hambre. Porque la palabra del tiempo del fin, de acuerdo a uno de nuestros profetas del Antiguo Testamento, dicen que la palabra iba a escasear. Ahora, ¿cómo es posible que la palabra iba a escasear habiendo tantas iglesias? No cuadra en la mente de un hombre. Sin embargo, así lo dijo Dios. Y si Dios dijo que en el tiempo del fin la palabra iba a escasear, es porque la palabra iba a escasear. El enemigo vendría con el mejor disfraz. A la gente le gusta disfrazarse en carnavales. Al diablo le gusta también disfrazarse. Porque la mejor manera para que no te conozcan en tiempos de carnavales es disfrazarte. Lo mismo hace el diablo. Y el disfraz más perfecto que el diablo pudo encontrar merodeando por la tierra y tratando de hacer sus propósitos inicuos fue disfrazarse. Y me imagino que una mañana se levantó y dijo, si me levanto, si me disfrazo de esta y de esta manera, me van a conocer. Si me disfrazo de esta otra manera, me van a conocer. Pero yo quiero engañar a los hijos de Dios. Y encontró el disfraz perfecto. Y el disfraz perfecto que Satanás encontró fue el disfraz de religión. La religión no puede hacer nada por el hombre. Pero cada día nuestras iglesias se llenan más de religión y abandonan la palabra. Hay un verso que voy a compartir con ustedes en unos segundos, pero quiero anunciarles que ustedes están en este lugar porque Dios los trajo. Y este lugar fue preparado por Dios sin codicia, sin ningún interés específico, para que ustedes pudieran llegar a Él. Producto de 2 hombres que fueron llamados por Dios, sacados del vicio, sacados de la pobredumbre donde se encontraban, y lo mejor que hicieron en sus corazones es pensar que el Señor nos dijo que por gracia demos lo que por gracia hemos recibido. Es lo que ellos hicieron. Entonces estos hombres no se quedarán sin recompensa alguna, ni en esta tierra, ni en el reino venidero. Recibo esa palabra en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Cuántos le damos un aplauso al Señor? Señor Jesús, te glorificamos. Sé por los caminos donde ustedes han estado. Sé de las noches largas que se unen al día siguiente. Sé del día siguiente que se une a la noche de ese día.
Sé del día que sigue después de esa larga noche. Sé lo que es estar bajando por la escalera de un apartamento y caer allí en la tierra con un paro cardíaco. Sé dónde estuvieron ustedes, porque yo estuve allí hace 30 años. Amén. En mi próximo viaje, para glorificar el poder del Señor Jesucristo, trataré de compartir mi testimonio con ustedes, para que puedan ustedes ver que todo lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Dios tiene unas maneras grandes de moverse entre nosotros, hermanos. Amén. Pero el propósito de ustedes en este lugar es lograr encontrarse plenamente con Él. Cuando un hombre se encuentra plenamente con Dios, su naturaleza se cambia completamente. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Es imposible regresar atrás, hermano. Amén. Durante más de 5 años, por allí 7 años, cuando el Señor vino a mi vida, sentí el impulso de dar por gracia lo que por gracia recibí. Me dediqué a visitar centros de rehabilitación como el de ustedes, para mostrarle a los hermanos que llegan allí para rehabilitarse que debían seguir confiando en ese Jesús. Porque lo mismo que había hecho conmigo, podía hacer con todos los demás. Después tomamos y trabajamos 2 o 3 años en el ministerio de la cárcel, y allí de todas maneras también pudimos compartir con la gente lo que por gracia habíamos recibido. Entonces estoy seguro que el Señor me dará la oportunidad de regresar y compartir con ustedes ese testimonio, para que podamos apreciar cuán grande y misericordioso es Dios con nosotros los seres humanos. Tal vez me debieron faltar todavía 5 años todavía para poder salir de los Estados Unidos, porque se había declarado sentenciado, sin llegar al juicio final, se me había sentenciado una condena de 40 años en los Estados Unidos. Pero a Dios le plació hacer lo que el hombre no puede hacer, porque Él sabía que un día u otro iba a estar yo frente a personas como ustedes, mostrando la gracia suprema de Cristo en medio de su pueblo. Amén. La honra sea para Dios. Dios es bueno y su misericordia es Así para es. siempre. Aleluya. Es bueno y su misericordia es para siempre. Amén. En el libro de Miqueas, un anticipo al verdadero verso que tomaremos para predicación, capítulo 3, verso número 11. Miqueas 3:11.
vamos a leer la palabra, lo que Miqueas nos dice en 3:11. Pero antes voy a pedirles que se pongan de pie en reverencia al Señor y a la palabra, para tomarnos unos segundos, un minuto de oración, para que el autor de este libro nos dé permiso de entrar a él, porque no es nuestro libro, es su libro, él lo escribió. Y debemos pedirle siempre permiso para entrar al libro, para que entonces su espíritu pueda darnos la libertad de expresarnos y él pueda usar a cada uno de nosotros. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, nos acercamos a tu presencia esta mañana, sabiendo que tú prometiste que donde 2 o 3 estén reunidos en tu nombre, allí estarías tú, lo cual creemos completamente. Tú estás aquí, Señor, aún antes de llegar nosotros, y seguirás con nuestros hermanos aún después que nos despidamos, porque tú cuidas a tus hijos, tú cuidas tu rebaño. Permite que en esta mañana, Señor, tu palabra fluya y que cada corazón, oh Dios mío, sea consolado, porque para eso viniste tú. Tú dijiste, vine a consolar a los quebrantados de corazón. Y habiendo yo salido, Señor, de la misma inmundicia en que mis hermanos salieron y están hoy en este lugar, conozco, Señor, el dolor cuando uno mira, Señor, hasta dónde cayó. Lo viví, Señor, en mi cuerpo, en mi mente, en mi espíritu. En todo mi ser pude vivir, Señor, la desgracia y la impotencia de estar allí caído, Señor, y no tener siquiera, oh Dios mío, la voluntad de detener el vicio que termina destruyéndonos completamente, destruyendo nuestra alma, destruyendo nuestra mente, destruyendo nuestros hogares, destruyendo nuestros hijos. Pero hay un Cristo de la gloria que se levanta para poder sacarnos de ese hoyo. Gracias. En el nombre tuyo, Señor Jesús. Ayúdanos en esta mañana. Amén. Así de pie, vimos la escritura inicial y Miqueas 3:11 dice de la siguiente manera: en el nombre del Señor Jesús Cristo. Sus jefes juzgan por cohecho, y sus sacerdotes enseñan por precio, y sus profetas adivinan por dinero, y se apoyan en Jehová diciendo, ¿no está Jehová entre nosotros? No vendrá mal sobre nosotros. Pueden sentarse. Este verso de Miqueas nos da una radiografía completa, a través del Espíritu, por supuesto. Nos da una radiografía completa de cómo está el mundo religioso allá afuera. La iglesia allá afuera no está haciendo su trabajo. La iglesia allá afuera solamente está enriqueciéndose. La iglesia allá afuera solamente está trabajando a precio de dinero todas las cosas. Pero nosotros, los que hemos nacido de nuevo, a los que nos ha sido dada la jarra del Espíritu, podemos ver más allá de cómo el mundo está mostrando sus cosas y la iglesia al mismo tiempo. Nuestra vista no es vista de sopilote. Los hijos de Dios no tienen ojos de sopilote. Los hijos de Dios no tienen ojos de buitre. La Biblia dice que los hijos de Dios tenemos ojos de águila, y el águila es el único que puede ver dónde está la podredumbre, porque fue diseñado para comer carne fresca y no podredumbre. La podredumbre que la coma el sopilote. Amén, hermano. Amén. La podredumbre que la coma el buitre. Pero la carne fresca la toma y la come el pueblo de Dios, porque es la única que puede sustentar el cuerpo de Cristo. Amén. Amén. Ahora, ese es el mundo de ellos.
que sigan de la misma manera, no nos afecta, eso es su predestinación de ellos. Pero nosotros hemos sido llamados a ser parte de un reino perfecto. Hemos sido llamados a ser parte de un reino celestial que ha sido diseñado para los hijos de Dios en la tierra. Y cuando yo trato de ver en qué consiste ese reino, el Espíritu Santo solamente tiene que mandarme a un libro para yo saber en qué consiste, cómo se mueve y cómo está estructurado ese reino de Dios en la tierra, y al único libro donde puedo ir para mirar el retrato, la fotografía perfecta de la iglesia del Señor es el libro de los Hechos. No hay otro libro. En el libro de los Hechos es donde vemos que había un conjunto de hermanos, donde los que estaban en necesidad salían de la necesidad porque los que tenían dinero o solvencia ayudaban al pobre. Eso no lo vemos mover de acuerdo a Miqueas. Estamos viendo mover lo contrario, donde 2 o 3 se enriquecen, donde una familia está pasando necesidad confiando en Dios. ¿Y qué le dice el profeta, ministro o sacerdote? Le dice: no vendrá mal sobre vosotros. Ya ha venido mal sobre la gente. Se necesita solamente líderes con el Espíritu Santo que se despojen de sí mismos y puedan ir a ayudar a la gente. Amén. Creo yo que Dios les está hablando a ustedes que están en este lugar. Amén. Amén. Y les está diciendo en esta mañana que ustedes no solamente han venido a ser rehabilitados de drogas o de alcohol, han venido a este lugar para ser verdaderos líderes y siervos de Cristo para que lleven la verdad. Amén. El pretexto de Dios fue mostrarte el centro de rehabilitación. No, Dios quiere ir más allá del centro de rehabilitación y que el hombre rehabilitado que salga de aquí sepa qué es lo que tiene que hacer cuando regresa a su ciudad, cuando regresa a su pueblo. Amén. Y dar por gracia lo que por gracia aquí están recibiendo. Amén. Aleluya. Tenemos que pararnos de tal manera en la palabra, buscar tan sinceramente al Señor, para que no nos pase como le pasa posiblemente, de acuerdo a las estadísticas, al 80% de los hombres que llegan a centros de rehabilitación, que al año los vemos regresar al vicio. A ustedes no puede pasarles eso, hermano. No puede pasarles. La única manera que les va a pasar es que salgan de aquí sin deseo de tomar y no lleven al Cristo de la gloria con ustedes. Aleluya. Porque si llevan al Cristo de la gloria, no van a regresar porque el pecado ya murió. Y no va a tener enseñoramiento sobre ustedes. Sí, Señor. Amén. Fíjese, la historia nos dice la historia que Jesús llegó a la tierra hace aproximadamente 2000 años, enviado por Dios para hacer un trabajo de salvación. Eso es lo que dice la historia y creemos en la historia. Pero el corazón de nosotros se hincha de gozo, de saber que Jesús realmente no fue preparado para venir hace 2000 años a la tierra, sino que de acuerdo a la Escritura, Jesús fue preparado antes que las estrellas fueran. Antes que la tierra fuera creada, antes que los peces estuvieran sobre las aguas, antes que los árboles crecieran y dieran fruta, antes de la fundación del universo, ya Jesús había muerto por cada uno de nosotros en el Calvario. Cuando llegó aquí a la tierra, solamente vino fue a manifestar en carne humana la muerte que tuvo allá antes de la fundación del mundo. ¿Me entienden, hermanos? Amén. Es grandiosa la presencia y la persona de Jesús en nuestros medios. Fíjense, cuando el Cordero de Dios fue inmolado, como acabo de decir, antes de la fundación del mundo. Lo encontramos en la carta de Primera de Pedro. Ahora,
¿Qué vino a hacer Jesús aquí en la tierra? Jesús vino a la tierra a tomar el lugar suyo. ¿Podemos decir amén a eso? Amén. Usted tenía que morir, no Jesús. Yo tenía que morir. Éramos nosotros los que teníamos que ir al Calvario a morir, por cuanto éramos pecadores, y la paga del pecado, dice la Escritura, es muerte. Y Jesús, sin haber cometido ningún pecado, tuvo que morir por nosotros. ¿Y por qué tuvo que ir al Calvario a morir Jesús por nosotros sin haber cometido ningún pecado? Porque cuando Juan el Bautista lo bautiza, oído a esto, cuando Juan el Bautista lo bautiza en el Jordán, siendo Juan no solo un profeta, sino que Juan era el único sumo sacerdote limpio en ese momento en el mundo religioso de los judíos. Todos los demás sacerdotes estaban como estos de Miqueas. Amén, hermano. Amén. Amén. Caifás era un diablo. Los que seguían bajo el ministerio sacerdotal de Caifás, todos eran diablos. ¿Por qué sabemos que todos eran diablos? Porque todos se reunían todos los días cavilando y pensando cómo matar al Cristo de la gloria. Hasta que en un momento dado se encuentran con Jesús y Jesús le dice: ustedes no son hijos de Abraham. Y ellos responden: si no fuéramos hijos de Abraham, no estuviéramos aquí frente a ti. Jesús vuelve a decir: ustedes no son hijos de Abraham porque matarme quieren. Si fueran hijos de Abraham, glorificarían este día en que estoy hablando con ustedes. Amén. Aleluya. Ustedes son hijos, y le estaba hablando a sacerdotes, que eran los que gobernaban la vida religiosa de todo el mundo. Y Jesús le dice: ustedes son hijos del diablo, porque las obras de él quieren hacer, porque él es asesino y mentiroso desde el principio. Se disgustaron más con él, se reunieron ya más y más frecuentemente, porque el interés de él era quitar a ese Jesús del medio. Y lo querían matar porque ellos no eran hijos de Dios. Y este Jesús fue al Calvario a morir en lugar suyo, en lugar mío, en nuestro lugar. Porque la sentencia era que teníamos que ser destruidos todos nosotros. Porque el pecado habita dentro del hombre. Entonces tenía que venir un mediador que se parara por nosotros. Y fue lo que Jesús hizo allí antes que el mundo fuera hecho. Se paró frente al Dios eterno, nuestro Padre, que es un espíritu a quien no podemos ver. Fue lo que él le dijo a la samaritana: Dios es espíritu. Nadie lo ha visto, nadie lo verá, solamente yo, el unigénito del Padre, que he vivido con él siempre en la eternidad. Entonces él se paró en el Calvario por nosotros, murió por su drogadicción. ¿Te das cuenta, hermano? Por culpa suya, él murió. Murió por su drogadicción. Murió por su alcoholismo. Murió por el adulterio. Murió por las prostitutas. Murió por todos los pecadores. Y así él llega al Calvario. Y en este día debe causarnos un dolor profundo la muerte de Jesús.
porque no fue una muerte natural, fue una muerte violenta. Vino a tomar nuestro lugar, fue masacrado. Lo han leído en Isaías, ¿verdad, hermano? Fue masacrado, fue burlado por culpa de nosotros. Se le hizo burla, se le hizo mofa y tuvo una muerte como no la ha tenido otro ser humano sobre la tierra. Cuando estaba en el pretorio romano, los soldados pasaban y cada soldado que pasaba cogía su espada o su palo que llevaba y le golpeaban la cabeza a nuestro Jesús, lo cual empezó a producirle sangreamiento. Tanto le pegaron que su cara realmente comenzó a hincharse. Era irreconocible. La sangre chorreándole por sus cabellos rizos u ondulados. No sé cómo eran los cabellos de mi Jesús, pero la sangre chorreándole por sus costados. La burla frente a él. Caminaba y por donde pasaba gotas de sangre caían. Y dijo el profeta Isaías que ni siquiera abrió la boca para defenderse. Amén. Ni siquiera se defendía el cordero. Ni siquiera se defendía. Su boca se enmudeció. Porque sabía que esos que estaban sacrificándolo no sabían lo que hacían, sino que era el diablo en ellos tratando de destruir a Jesús y que en un momento dado Jesús retrocediera del propósito. Un científico dijo lo siguiente, voy a leerlo porque lo tengo apuntado. Dice, Jesús no murió a causa de la lanza romana que entró a su costado, ni tampoco murió por la pérdida de sangre, ni por causa de los clavos que clavaron sus manos o la corona de espinas sobre su cabeza, sino que él murió de pena, con un corazón quebrantado, cuando vio que las mismas criaturas por las que estaban muriendo para redimirlos del pecado, habían escupido su rostro y lo habían rechazado. Jesús murió con un corazón partido por la maldad del pueblo. Pero hoy estamos nosotros viendo que esa muerte de Jesús fue un milagro para nosotros. Si Él no muere, no podíamos estar hoy hablando de Él, hermano. Si Él no muere, no podíamos hoy estar hablando con el Padre. Era necesaria esa muerte, pero una muerte como jamás el mundo pudo verla. Cuando estaba en su agonía, levantó sus ojos al cielo y dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué había pasado? La presencia de ese Dios que él siempre declaró, diciendo que mi Padre y yo somos uno. Yo moro en mi Padre y mi Padre mora en mí. La presencia de Dios salió del cuerpo humano de Jesús. Y ya confundido por los estertores de la muerte, sintió eso y pudo decir, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Dios tuvo que salir del cuerpo de Jesús
para que el cuerpo muriera. Amén. Si Dios no sabe, Jesús todavía estuviera allí sin morir, hermano. Amén. Porque Dios no puede ser asesinado. Amén. Ese Espíritu de Dios iba a hacer que esa carne soportara y soportara y soportara. Por eso el Espíritu del Padre tenía que salir de él. Entonces allí estaba, regresamos 2000 años atrás, lo natural porque estamos en cuerpos mortales. Regresamos 2000 años más tarde, atrás, y vemos colgada una vida preciosa, que no conocía nada. Solamente dos cosas conocía Jesús. Y las dos cosas que conocía Jesús son las dos cosas que debe conocer y practicar todo hijo de Dios. Primera, el amor. Y segundo, hacer el bien. Son las únicas dos cosas que Jesús supo en su vida. Amar y hacer el bien. Son las únicas dos cosas que debe hacer todo creyente del Señor. Amar y hacer el bien. Pero en el proceso de amar hay un diamante escondido. Voy a repetirlo. En el proceso de amar hay un diamante escondido. Y ese diamante se llama el perdón. Amén. Usted no puede amar a menos que aprenda a perdonar. Amén. Tenemos que aprender a perdonar primero para que el amor entonces fluya y no tenga ningún obstáculo. Entonces allí estaba colgada esa vida preciosa que no conocía sino dos cosas. ¿Cuál es la primera, hermanos? El amor y hacer Bien. Estaba colgado ¿entre qué? Entre el cielo y la tierra. Completamente desnudo. Eso era una vergüenza para Israel que un cuerpo estuviera desnudo. Pero hasta ahí llegó el diablo. Hacer que el cuerpo de Jesús estuviera completamente desnudo. Los cuadros bíblicos nos los presentan con un trapito. No, hermano, él estaba totalmente desnudo porque el profeta Isaías dijo que él hasta vería la desnudez en su muerte. No había espacio para trapo, como los pintan en los cuadritos. Amén, hermano. Amén. Entonces estaba allí colgado entre el cielo y la tierra completamente desnudo y avergonzado. Avergonzado que la gente estuviera viendo su cuerpo, porque de acuerdo a la ley eso era vergüenza, que vieran tu cuerpo desnudo. Entonces no solamente estaba avergonzado, él tenía su vestidura, pero su vestidura la cogieron y la rifaron, se la repartieron en suerte, por eso estaba desnudo. ¿Okay? Él estaba avergonzado hasta lo máximo y tenía que morir no en privado, como muere un hombre hoy que está sentenciado a la cámara de gas, en privado y 2 o 3 testigos. A la silla eléctrica lo meten allí, 2 o 3 testigos. Jesús no, Jesús tuvo que morir en público para que pudiera haber vergüenza aún durante el proceso de su muerte. Él tenía que morir en público. Hubo un poeta que dijo lo siguiente: entre ropas desgarradas y cielos oscuros, mi Salvador inclinó su cabeza y murió. Pero el velo abierto, amén, reveló Amén. el camino. Amén. Cuando Jesús muere, el templo se abre en dos. El velo se rompe. ¿Para qué? Para que usted y yo pudiéramos ver que hay un camino que nos lleva de regreso a Dios. Amén. Regreso al amor. Regreso a hacer el bien. Y vemos los años que hemos perdido en las drogas.
Algunos han perdido 1 año, 2 años, 3, 8, 10, 15. Los años que hemos perdido en el alcohol. Noches y noches por allí sumidos en el vicio y nuestras esposas solas. Nuestra madre sola. Nuestros hijos solos. Y de eso tuvo Dios misericordia con nosotros. Hacernos regresar para mostrarnos cómo el diablo nos hizo perder tantas cosas felices que había preparado Dios para nosotros, hermanos. Amén. Eso no era el propósito de Dios, que fuéramos drogadictos. Ese no era el propósito de Dios, que fuéramos alcohólicos. El propósito de Dios es que fuéramos felices en esta tierra. Amén. Que tuviéramos una esposa. Amén. Que tuviéramos hijos. Porque el deseo que está escondido en el corazón de cada ser humano es ser amado. Y cuando Dios nos da la esposa, es para ser amada. Cuando la mujer le da al esposo, es para ser amado. Cuando Dios les da hijos, es para que sean amados. Ese es el propósito de Dios. El diablo nos ha engañado por muchos años, 5, 10, 15, en drogas, en alcoholismo, en delincuencia, pero hay un Dios de la gloria que regresó para decirnos que todavía tenemos oportunidad de dar la vuelta 360 grados y mirar a alguien mejor que la marihuana, a alguien mejor que la cocaína, amén, hermano, a alguien mejor que el bazuco, a alguien mejor que la cerveza, a alguien mejor que las prostitutas, a alguien mejor que la delincuencia, y ese alguien es el Señor Jesús, Amén. que murió por nosotros en el Calvario. Gloria, aleluya. Inclinen su rostro, por favor, en esta mañana. Gracias, Señor. Señor Jesús, tú clamaste en la cruz y dijiste, todo está consumado. Y tú dijiste que todo estaba consumado porque la obra redentora tuya en el Calvario, cuando derramaste tu sangre por nosotros, estaba significando que el pecado ya había muerto en el Calvario. Padre Santo, Y si el pecado murió en el Calvario y el enemigo nos engañó, regresamos en este momento al Calvario para declarar que el pecado de drogadicción murió en nosotros. Que el pecado de alcoholismo murió en nosotros. Está muerto el pecado, se ha terminado. No tiene poder sobre nosotros, no tiene vida, porque Cristo venció el pecado en el Calvario. El enemigo de nosotros, que es el pecado muerto, no tiene vida, no tiene efecto sobre los hijos de Dios. Porque cuando el sol se apagó, Señor, cuando las estrellas dejaron de brillar, cuando la tierra se tornó negra, todo estaba siendo consumado. El pecado no tiene más vida en nosotros. El pecado ha sido enterrado en el Calvario. ¿Por qué fue enterrado? Porque nuestros pecados estaban sobre el cuerpo de Jesús. Y ese cuerpo fue enterrado. Y cuando resucitó, resucitó en glorificación y en perfección de vida. El cuerpo de Dios fue enterrado. ¿Por qué fue enterrado? Fue enterrado porque el cuerpo de Jesús era la ofrenda por el pecado. Aleluya. Ese era el cordero quemado por los fuegos de iniquidad. El cuerpo, la ofrenda del pecado, tenía que ser enterrada. Y cuando algo es enterrado, queda escondido, queda fuera de nuestra vista. Jesús tomó los pecados de la gente sobre sí mismo. Él los cargó y los llevó hacia lo más bajo del infierno. Y se los devolvió a Satanás.